Buenas tardes. Pues quiero agradecer mucho a Mario por haberme invitado a esta cátedra que organiza y que me parece muy importante sobre técnicas de investigación filosófica, acercamiento a la filosofía en general desde diferentes perspectivas. Y pues como ya llevan varias sesiones, yo más bien quisiera empezar pues preguntándoles a ustedes si me pueden decir alguna definición de filosofía o qué es eso de la filosofía. ¿Alguien quisiera desear alguna hipótesis al respecto? ¿Nadie? Vamos, porque si ustedes estudian biología no se preguntan qué es la biología, o medicina, qué es la medicina, o carpintería, qué es la carpintería, o turismo, qué es el turismo. Entonces está dado por hecho. El problema con la filosofía es que es una pregunta aparentemente pertinente. ¿Qué les viene? Entonces, ¿cuál es su ejercicio profesional para el que se están formando? A ver, adelante. Es que la estaba pensando. Eduardo, ¿verdad? Sí. A ver. Creo yo que es la reflexión y crítica de conceptos y también la creación de conceptos que tratan de dar cuenta y de transformar también nuestra realidad cultural, nuestra realidad política. Bien. Entonces, crítica, creación, análisis de conceptos que tendrían una aplicación práctica complicada, ¿no? Una serie de constructos metafísicos, por ejemplo, presuponer que existe la realidad. ¿Qué más? ¿Alguna otra definición? Podemos intentarlo a través de otro enfoque. ¿Cuál sería el objeto de estudio? O sea, quizás ese es uno de los principales problemas del quehacer filosófico, la definición del objeto de estudio. Esto es porque si ustedes etimológicamente revisan todas las prácticas disciplinarias, que después se van a convertir en prácticas profesionales, en prácticas sociales, a veces paradigmáticas, parece ser claro que el objeto de estudio de cada práctica etimológicamente la define. Así podemos definir qué es la física, qué es la química, qué es la biología, qué es la tecnología, qué es la historia, qué es la sociología. Pero ¿cuál sería el objeto de estudio de la filosofía? El saber. El saber. Etimológicamente, ese es el problema. O sea, ya la etimología implica una especie de primera tautología. Esto se trata de un estudio del saber, del propio saber, del constructo del saber. Entonces, claro, eso implica problemas importantes para los que nos dedicamos a hacer eso. Esto es una hipótesis quizá que nos sirva para trabajar. Es la famosa hipótesis de que la filosofía no tiene un objeto claro de estudio. Esto es que se trata de una práctica que trabaja sobre las propias estructuras del saber. Entonces, en ese sentido, ¿para qué nos sirven los objetos establecidos o las disciplinas establecidas o los logos establecidos o las prácticas de poder establecidas
o las prácticas de socialidad establecidas. Entonces, ¿cuál es la diferencia si una obra de arte la estudia un historiador del arte, si la estudia un sociólogo del arte, si la estudia un artista? ¿Para qué la estudia un filósofo o una filósofa? Por estudiarla, Yo creo que eso es un poco así. La estudia como una especie de pretexto. Esto es, hace un ataque previo a la textualidad que tiene que afrontar. Esto es, fíjense cómo está hecho su plan de estudios. Su plan de estudios es un plan de historia de las ideas filosóficas. Ustedes lo que tienen que estudiar desde que entran a esta carrera es historia de la filosofía de manera cronológica y sobre un canon occidental. Pero ustedes, cuando acaban la carrera, no están formados para ser historiadores de la filosofía. Entonces ustedes realmente no estudian para ser historiadores de la filosofía, sino estudian una especie de idética canónica y cronológica. Yo creo que eso es un pretexto. Y después su plan de estudios entra en confrontación con algo que se llama problemas de los diversos campos de filosofía. Problemas de estética, problemas de ética, problemas de las ciencias sociales, que además ustedes ya estudiaron como núcleos, como mónadas, que no está del todo claro cómo están ligados con la formación de historia de las ideas filosóficas. Eso no está resuelto en su plan de estudios. Eso lo tienen que resolver cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes. Si ustedes revisan los planes de estudios en general de la filosofía en el mundo, lo que se hace es estudiar campos monológicos. Se hace filosofía analítica, o se hace filosofía antigua, o se hace estética, o por ejemplo en la UAM, que sobre todo se hace filosofía analítica y filosofía política analítica. Pero aquí no, aquí solo cuando llegan al posgrado empiezan a trabajar así. Entonces ustedes tienen un campo, una carrera compleja, o sea que tiene una alta demanda de que ustedes resuelvan dos vías, dos grandes pretextos para formar su discurso filosófico. Entonces, eso tienen que hacer conciencia de ese problema. Pues ese problema lo tienen que tener presente, que se están formando dentro de una currícula que tiene planteados dos ejes que hay que saber articular. Y ahí puede ser la catástrofe o puede resultar algo radicalmente virtuoso. Entonces, por eso este tipo de cátedras, de cursos y de clases son muy importantes. O sea, porque ustedes, dentro de esta carrera en la que están, deberían de tener métodos muy sofisticados de investigación. Porque no está claro, si ustedes están haciendo investigación y después harán docencia sobre una historia de las ideas o sobre problemas filosóficos. Entonces, al no estar eso claro y al estar conviviendo las dos ramas, ustedes necesitan sofisticar su investigación. Para no perder esa formación en historia de las ideas, y para tampoco perder la formación propiamente de las mónadas problemáticas de la filosofía occidental. Entonces, cuando hablo de investigación sofisticada, no solo doy por hecho de que sepan formalizar la investigación filosófica, esto es que sepan citar, que sepan glosar, que sepan armar un aparato crítico,
que sepan las formas de referencialidad, sino que sepan hacer estudios cruzados, importantes. Y eso pues no se logra simplemente con talento, sino que implica desarrollar métodos de investigación, acercamientos muy específicos de investigación. Entonces, bueno, ¿qué es la filosofía? Es complicado. Es complicado. O sea, podríamos llegar a pensar que es un saber sobre el saber mismo. Y que por lo tanto la pregunta sobre el objeto de la filosofía es una pregunta equívoca. O sea, la filosofía trabaja sobre formas sociales del saber, sobre formas comunitarias del saber. Esos son los constructos propiamente metafísicos. Entonces, cuando ustedes trabajan sobre esos constructos, ustedes necesitan determinados hechos empíricos que los acerquen a esos constructos. Pero ustedes no tienen un objeto que defina la filosofía. O sea, el objeto no es la obra de arte, el objeto no es el lenguaje, el objeto no es la formalización, el objeto no es la realidad social. O sea, todos esos objetos son pretextuales. O sea, nosotros los tomamos para insertarnos propiamente en las reflexiones sobre la constitución del saber. Entonces, por eso, claro, la respuesta que da Eduardo es correcta. Ahora se privilegia, por ejemplo, el trabajo sobre fuentes y sobre conceptos. Pero hay otras épocas donde no, donde se puede privilegiar, por ejemplo, el trabajo sobre imágenes, ¿sí? O el trabajo sobre hechos, o el trabajo sobre narrativas. ¿Sí? Esto es, nosotros nos orientamos según donde están los magmas de saber y de pensamiento. Pues claro, la legalización actual del saber institucional es una legalización de fuentes textuales y de conceptos. Entonces, claro, nosotros tenemos que exacerbar el estudio de las fuentes, la formalización y el trabajo con los conceptos. Pero eso puede cambiar. O sea, si ustedes, por ejemplo, se dedican a la filosofía desarrollada en el medievo, o a la filosofía antigua, o a la filosofía novohispana, es muy probable que sea un error tratar de buscar conceptos. O sea, por ejemplo, si ustedes quieren hacer la historia medieval, novohispana, quizá tendrían que trabajar sobre indicios, sobre personajes, sobre monumentos, que a lo mejor al trabajar sobre conceptos no avanzan. Entonces, eso varía históricamente. O sea, tienen que tenerlo muy claro, y además con la velocidad que se transforma el saber ahora, eso varía de manera más radical. O sea, por ejemplo, la socialidad que se establece ya en redes sociales es una socialidad muy diferente a la que se establece en el texto. O sea, el tipo de lectura que ustedes hacen en un soporte virtual es muy diferente al tipo de lectura que ustedes hacen en el libro. Funciona el cuerpo de manera diferente, el cerebro funciona de manera diferente, la transmisión social funciona de manera diferente. Entonces es muy probable que en 15, 20 años esté, si no totalmente desplazado, si el libro no sea el lugar central de la investigación filosófica. Y eso tiene implicaciones muy grandes para la metodología, para la forma en que nos acercamos. Entonces, yo diría, ok, la pregunta que es la filosofía es una pregunta justamente abierta, porque es una pregunta que refiere a un tipo de saber por el saber mismo. Entonces, por de ahí que no sea una pregunta bizantina, sino que es una pregunta que es necesario repetir constantemente. Mientras que otras disciplinas no la tienen por qué repetir. Otras disciplinas, en lugar de repetir su pregunta, se extinguen. ¿Sí? O sea, son como animales que se extinguen, como formas que se extinguen. ¿Quién practica, por ejemplo, ahora la polemología? Me acabo de enterar que hay un departamento en la UAM de polemología. Pero bueno, esa es una disciplina rara, ¿no?
una disciplina donde ¿quién practica la retórica? ¿Dónde están las carreras de retórica? O sea, la retórica se ha insertado en nuevas disciplinas, pero no es una rama central. Sabemos que, por ejemplo, los estudios de género, o los estudios de cinematografía, o los estudios transmedia, apuntan a establecerse como estudios institucionales. Pero quizás esos estudios se extinguirán, como se puede extinguir la historia de las ideas, o la sociología, la politología. Hace poco en un congreso que organizaron sus compañeras de historia, me invitaron a comentar una serie de textos, y un poco la idea era que la historiografía ya no es el núcleo de la historia, porque el objeto de estudio de la historia no es el pasado. Si eso es cierto, entonces esa disciplina puede mutar de primera manera, porque sí tiene un objeto de estudio, y si el objeto caduca, la disciplina muere. Eso no pasa con la filosofía. Entonces, por eso la filosofía tiene que rehacerse la pregunta sobre la validez de su saber para actualizar temporalmente esa validez. O sea, así como Kant puede decir que la filosofía es básicamente crítica, crítica de cómo se ve el saber. Y así como Aristóteles puede decir, no, de lo que se trata es de ver cómo se dan las cosas. Y Platón puede decir, no, la pregunta aquí es, ¿qué son las cosas? Esas son formas de actualizaciones en el tiempo. Cuando la hermenéutica se vuelve el centro de la filosofía, cuando la crítica se vuelve el centro de la filosofía, cuando la analítica se vuelve el centro de la filosofía, es porque ese saber está respondiendo a las formas en que está establecido en la comunidad, en la sociedad, el saber. Hasta aquí más o menos claro. Adelante, por favor. Yo tengo una duda. Si por ejemplo se va actualizando este saber, o sea, ¿qué pasa con los anteriores? Por ejemplo, nosotros seguimos estudiando incluso Platón, ¿no? Aristóteles, todo eso. O sea, sí se ha ido actualizando después con Kant y todos los posteriores, ¿no? Pero ¿qué pasa con esto anterior? O sea, ¿cómo lo vemos desde esta perspectiva? Bien. ¿Qué pasa ahí? Ahí es cuando puede venir el fracaso de una currícula tan arriesgada en la que estamos, ¿no? O sea, nosotros podemos leer a Platón como cultura general y después no utilizar a Platón para nada. Para nada. O mal utilizarlo como si Platón no pudiera ser leído desde el presente. Y entonces seguir pensando que tenemos que saber qué es el bien o qué es lo justo. Entonces, lo que pasa con nosotros es que, claro, están en tensión esas dos líneas. Entonces, si ustedes, por ejemplo, acuden y acudirán seguramente a otros departamentos de filosofía, ustedes pueden ver que de pronto alguien, para hablar de un problema contemporáneo, acude a Platón. Y entonces cita a Platón, trabaja Platón y actualiza Platón. O sea, no es ese Platón donde hay que saber griego y hay que ir a un coloquio de expertos en el mundo, que son 20, para hablar del parágrafo 18c. O sea, eso existe y eso no está mal, ¿sí? Pero el problema es que nosotros, al estudiar a todos estos autores del canon occidental, que varía de manera muy lenta, lo que necesitamos es cruzarlo con los núcleos, ¿no?, temáticos de estética, de teoría crítica, de analítica, para actualizar ese saber. Esto es... Ustedes han leído Pierre Menard, autor del Quijote. Acuérdense de lo que pasa al final de Pierre Menard. Yo la primera vez que lo leí pensé que era una errata, una gran errata del texto, porque cita este capítulo del Quijote, si no me equivoco es el 14 o el 22, donde Pierre Menard lo que está haciendo es reescribiendo el Quijote. Entonces Borges cita el Quijote de Cervantes y dice, qué párrafo más desastroso, ¿no?
qué párrafo más pintoresco. Todo lo peor de la narrativa española está aquí. Y después cita el mismo párrafo que transcribió Pierre Menard. Y dice, vean qué párrafo tan luminoso. Todo Nietzsche ya está contenido aquí, todas las guerras están contenidas aquí, pero el párrafo es el mismo. Entonces, la hipótesis de Borges es que la actualización de la lectura cambia el texto, por más que el texto sea el mismo. Entonces, eso es lo que tendría que pasar en esta disciplina. O sea, por más que sea el mismo texto, la ética nicomanea, la historia de la lectura reactualiza ese texto, le da otra luz a ese texto, transforma el texto, por más que el texto mantenga su unidad con el texto transcrito. Entonces, eso es lo que tendría que pasar. Eso no elimina que se queden intersticios de estudios especializados, o sea, de que tengamos especialistas en Heidegger, en Hobbes, en Platón. Pues eso es importante y es necesario. Pero el saber realmente, el saber aplicado, este saber social, tiene que ver con la transformación de esos textos del pasado. Y para eso se necesita técnicas de investigación, ¿no? Técnicas de traducción, ¿sí? Técnicas para cruzar el texto. ¿Sí? Y claro, y no podemos hacerlo con todos, por eso nos especializamos en autores y en áreas. La otra vez me comentaba un profesor de la UAM que cuando los alumnos de la UNAM presentan sus proyectos de posgrado en la UAM, dice, luego se nota que vienen de la UNAM, porque es sobre un autor, ¿no? O a veces sobre una época. Y claro, porque esa es nuestra formación. O sea, nuestra primera referencialidad es una referencialidad histórica. Estamos formados para eso. Pero entonces lo que tenemos que hacer es, estando formados en esa línea histórica, cruzar con las líneas de problematización contemporánea. Y claro, por eso nos abocamos a un autor en particular o a una época en particular. O sea, no nos abocamos a un problema general. Yo creo que eso nos da una formación muy pertinente, pero muy arriesgada. Es un poco como decía Bolívar Echeverría, corremos el gran riesgo de volvernos filósofos de maquila, o filósofas de maquila, que lo único que hacemos es maquilar las ideas que se están produciendo en Estados Unidos o en Europa. Maquilamos a Riquet, maquilamos a Garvey, maquilamos a San Agustín, a Judith Butler. Somos unos expertos comunitaristas. Yo creo que no podemos negar nuestro tipo de formación, ni cambiarla de un día para otro. Pero tenemos que pensar que esa formación nos tiene que dar para reflejar el saber que hay en nuestras sociedades y producir saber. Pero ese paso es un paso muy poco frecuente. Muy poco frecuente. O sea, lo frecuente es la filosofía de Maquina, que también refleja un poco nuestra sociedad de Maquina. O sea, no somos ajenos al hecho social. No producimos ciencia, no producimos tecnología, no producimos humanidades. Es un país que maquila, que hace unos 30 años se entregó a la maquila. No tiene por qué ser diferente en las humanidades. Maquilamos. Entonces, claro, hay que sofisticar mucho nuestra investigación para salir de eso. Para salir de eso. ¿Alguna otra cuestión? ¿O intervención? ¿O comentario? Ese problema es una hipótesis de respuesta, porque es un problema muy grande. ¿Qué pasa con este saber heredado, transmitido? Ok, ¿qué es la filosofía? Es una pregunta abierta y además yo creo que es una pregunta pertinente. O sea que cuando nos las hace nuestro papá y nuestra mamá, es pertinente, ¿no? Hay que asumir que es pertinente, por más que nos moleste. Cuando dicen, no está haciendo nada, está leyendo. Hay que asumir que es pertinente, ¿no? O sea, que es pertinente. O sea, claro, ¿tú qué haces? Yo trabajo sobre el saber, hago saber sobre el saber. Pues ven por los huevos, avienta las botellas, lava tu ropa, ¿no? Ya aprendiste a curar a alguien,
a bucear, para ser biólogo marino, a construir un edificio. No, lo que es el saber del saber. Pues bueno, se acerca a lo que dice Mario, ¿no? Para nada. ¿Para qué hacemos esto? Para nada. O sea, estamos siempre en un borde muy arriesgado, ¿no? Por eso cuando nos critican socialmente, ¿pero qué vas a hacer cuando acabe la carrera? Bueno, pues en principio voy a seguir viendo qué es el saber, ¿no? Eso no se compra, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Cómo aplicamos eso. Entonces, es pertinente esa pregunta. En tanto también es pertinente la pregunta ¿por qué es la filosofía? La pregunta permanente ¿por qué es la filosofía? Creo que es un error tratar de contestarla pensando en el objeto de estudio. ¿Sí? O sea que eso nos puede, primero, exiliar de la filosofía, porque la filosofía no tiene un objeto de estudio, y en segundo lugar nos puede volver muy dogmáticos. O sea, si pensamos que nuestro objeto de estudio es la formalización, es la obra de arte, es la realidad social, nos vuelve filósofos muy dogmáticos. ¿Sí? Y en el mejor de los casos nos saca de la filosofía. Entonces nos queremos volver curadoras o curadores de arte, ¿no? O nos queremos volver sociólogos o sociólogas. ¿Sí? Bueno, eso es en el mejor de los casos, ¿no? Pero en el peor militamos diciendo que quien no hace estética, o quien no hace ética, o quien no hace bioética, vive en el error. Y no es así. No es así. O sea, el objeto de estudio en la filosofía yo creo que es pretextual. Es algo que nosotros usamos para la realización del texto. Texto en el sentido un poco de la hermenéutica, en el sentido un poco de la palabra petate en la lengua náhuatl, ¿no? O sea, el texto es la constitución de sentido. O sea, eso es el texto, una primera constitución de sentido donde el sentido puede plasmarse, ¿no? Y ese sentido en esta época, en otras épocas no, pero en esta época privilegiadamente es un sentido textual. Y las transmisiones son textuales. Ya no estoy tan seguro que sea privilegiadamente el libro. Quizá ahora es el artículo. ¿Sí? Pero esa es nuestra referencialidad básica, ¿no? Entonces nosotros usamos pretextos para trabajar con esto. ¿Sí? Esta constitución de sentido, si queremos ir un poco más allá, yo arriesgaría a decir, en espera de no ser dogmático, que siempre tiene que pasar por una formalización. Por una formalización lógica, pero sobre todo por una formalización gramatical. O sea, nosotros tenemos que saber escribir bien. O sea, siempre que escribimos un texto, tenemos que tener referencias metatextuales. O sea, una coma para nosotros no puede ser un momento de respiración, como es para los escritores, ni un momento de ritmo, como es para las escritoras y los escritores. Entonces, eso es muy importante, pero lamentablemente para nosotros eso no es el texto. O sea, para nosotros una coma, ¿sí? Una interjección, ¿sí? Un pronombre, un punto y coma, un signo de interrogación, para nosotros tienen funciones lógicas. En este momento, quizá en otro momento de la filosofía, pero en este momento para nosotros los signos de puntuación, ¿sí? Y todas las formas auxiliares de los semas, para nosotros deben de tener funciones lógicas. ¿Sí? Aclarar el argumento, ¿sí? Transparentar el argumento, hacer universal el argumento en el sentido de que se pueda comunicar y establecer la posibilidad de debate con el argumento. Cuando nosotros escribimos, hay lamentablemente que reprimir en muchos sentidos nuestras vocaciones estéticas. ¿Sí? O sea, nuestro texto no es un texto que tiene que ser un texto estilístico, ¿sí? Ni es un texto que tiene que ser un compendio de citaciones. Es un texto que tiene que desplegar argumentos y que esos argumentos tienen que ser, como dice Descartes, claros y transparentes, ¿sí? Porque posibilitan el debate filosófico. Ese es un primer momento. O sea que nosotros tenemos que saber escribir, pero escribir metatextualmente. O sea, tener un control muy fino de lo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Por qué va la coma ahí? ¿Por qué va la frase subordinada ahí? ¿Por qué va el guión ahí? ¿Por qué van las corcheas ahí? ¿Por qué van los corchetes ahí? O sea,
todo eso tiene que tener para nosotros una función lógica. Y claro, para eso nos ayuda la propia formalización lógica. Pero no hay que quedarnos ahí, o sea, de esa formalización hay que pasar al hecho de cómo estamos argumentando. Eso es un primer momento. Y para eso hay que formarnos. O sea, hay que detectar si no estamos escribiendo bien, si no tenemos dominio de las citas, si no tenemos dominio de los puntos, de las comas. ¿Por qué un párrafo tiene que ser un párrafo corto? O sea, ¿por qué un párrafo tiene que ser como Nietzsche, interminable? O sea, ¿cuál es la función de la espacialidad del párrafo? Pues esas cuestiones no son aleatorias, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que ficcionar Descartes cuando habla de yo? ¿Sí? O sea, ¿por qué Platón tiene que enmarcar todo en una introducción y todo tiene que estar montado de manera teatral? O sea, toda esa formalización en filosofía tiene que ser consciente. Si yo voy a hacer un texto filosófico y quiero jugar con elementos ficcionales, eso tiene que ser consciente. O sea, tiene que tener una función racional. O sea, no puede tener una función estética. No puede tener ni siquiera una función histórica o sociológica. Si yo quiero arrancar un texto con elementos sociológicos, ¿sí?, con elementos de difusión de la ciencia, con elementos, por ejemplo, como hace Agamben de la medicina, eso tiene que tener una función filosófica. Y eso tiene que ser controlado conscientemente. El texto no se puede ir solo, como si fuera poesía. Si se va solo, pues hagan poesía. Eso está muy bien. Si ustedes dominan el ritmo, hagan sonetos, hagan verso libre, pero en filosofía, en la filosofía actual, tiene que haber pleno control de eso. Si no leen sus textos 5 años después y dicen, qué cursi. ¿Cómo es posible que me diera estas licencias? Ahora, pasando a ese primer plano formal, que es muy importante, yo creo que hay dos paradigmas, insisto, son hipótesis para la constitución de ese texto. Uno es un paradigma dialéctico, ¿sí?, en el sentido socrático, que es la dialéctica atravesar el sentido. O sea, no propiamente establecer lo que es el sentido. Yo tomo el pretexto, avanzo en la formalización del texto y se necesita atravesar ese sentido. Esas son filosofías muy arriesgadas. O sea, el gran paradigma es la filosofía platónica. ¿Sí? O sea, él establece un marco ficcional y atraviesa el texto. Por eso el texto puede tener tiradas epistemológicas, tiradas metafísicas, tiradas formales, y siempre acaba generalmente con tiradas o aporéticas o literales. ¿Sí? O sea, el texto de Platón siempre está establecido así. Se trata de atravesar el lectos, ¿sí?, de atravesar el sentido que está manifiesto, y por eso es necesario ir sondeando todas las posibilidades disciplinarias. Pero curiosamente el final siempre es el mismo. O es un final aporético, donde es imposible la resolución, o es un final literario, que es sobre lo que vamos a hablar hoy. O sea, ¿cuál es el estatuto de la literatura frente a la filosofía? O sea, es un pretexto de otro calibre, y eso está establecido desde el texto platónico. O sea, cuando Platón ya no ve salida, hay siempre un hecho mitopoético, como se dice. Entonces, una constitución del texto puede ser una constitución dialéctica, que es de alto calibre, muy arriesgada. O sea, muchas de las filosofías del siglo XX son así. O sea, las filosofías del mismo Heidegger, de Derrida, ¿sí?, Gadamer, ¿sí?, son filosofías más formal, pero aún en ese timbre de Caratani, la filosofía de Bolívar Echeverría, ¿sí? O sea, que atraviesan, se trata de no establecer cuál es el sentido, sino de atravesar ese sentido, ¿sí?, con muchas herramientas filosóficas. Y es un texto además que se vuelve impresentable para la legalización de la academia actual. Es un texto que prescinde de citas,
que no avanza por campos disciplinarios. O sea, Platón no sería ni candidato al estudio. Pues en las primeras partidas dirían, fuera. Hegel, ¿no? Hegel dirían que se examine literatura comparada, ¿no? Filosofía, no. ¿Qué es esto de la fenomenología del espíritu? ¿Cuántas citas tiene? ¿Dónde está la referencialidad? Entonces, eso es complicado en la actualidad. O sea, porque no está legalizado en los sistemas de investigación norteamericanos. Pero está vigente. Está vigente. O sea, las filosofías más potentes, por lo menos en el mercado académico, son estas filosofías. El otro campo de sentido de la textualidad creo que es la hermenéutica. O sea, no se trata de la dialéctica, de atravesar, sino de la hermenéutica que sí presupone el establecimiento del sentido. O sea, sí hay una necesidad holística de develar especulativamente el sentido del texto. Entonces, claro, la filosofía siempre fracasará, pero metodológicamente se presupone que ese texto se puede develar, que uno puede a través de la interpretación acercarse al punto de la precomprensión que ya está dada en el texto. Entonces, claro, eso implica otras herramientas metodológicas. O sea, no son las herramientas metodológicas propiamente de situar al objeto como lo hace la crítica. O sea, por eso Platón siempre dice qué es lo bello, qué es lo justo, y arranca siempre utilizando a los pobres sofistas con ejemplos de caso. ¿Sí? Entonces tiene que ir derruyendo los ejemplos de caso. Un poco Hegel hace lo mismo. O sea, vamos ejemplo por ejemplo eliminando. Por ejemplo, lo que hace la crítica contemporánea. O sea, ¿qué son las masculinidades? ¿Qué es el Estado? ¿No? ¿Qué es la patria? ¿Qué es la juventud? Entonces, más bien, en lugar de hacer la pregunta, hago la pregunta y voy por ejemplos de caso, eliminándolos. Así voy entrando dialécticamente. Si lo hago de un modo hermenéutico, no es así. No es así. O sea, yo presupongo que el sentido está dado, ¿sí? Y entonces hago que ese sentido que está dado hable. Entonces yo no me acerco al objeto de investigación, sino que yo me acerco a las tradiciones establecidas. O sea, yo tengo que buscar un campo que ya está legalizado dentro de un saber comunitario, saber comunal, y que tenga métodos de tradición, eso es de transmisión dadas. Entonces yo voy a esos campos. ¿Sí? Yo voy a esos campos. Entonces, por ejemplo, si yo me pregunto por el ser, yo sostengo que el ser existe, y entonces los ejemplos que yo voy dando van a mostrar cómo está revelado ese ser o cómo está oculto ese ser, pero no a partir de los ejemplos yo voy alcanzando. Pues es un ataque totalmente diferente. Entonces yo presupongo un enunciado dogmático para arrancar esa conclusión. Los hombres y las mujeres son buenos. Bueno, tengo que develar ese enunciado. O los hombres y las mujeres son malos. Entonces me acerco de manera muy diferente. Las metodologías son muy, muy diferentes. No vamos a hablar de eso, sino son dos ejemplos de cómo creo yo que se puede, en general, en la filosofía occidental, establecer el sentido. O sea, el juego dentro de las filosofías formales, las filosofías dialécticas y las filosofías hermenéuticas. Habrá más seguramente. Ahora, para llegar a nuestro tema, el problema con la literatura es que no la podemos tomar como pretexto. Se resiste. O sea, su campo, su potencia creativa, su potencia de comprensión es tal que no se deja de ir como un objeto más.
O sea, no se deja tratar como no puede tratarse. Entonces, el choque entre filosofía y literatura, similar un poco al choque entre filosofía y religión, ¿sí? Es un choque muy complicado. O sea, cuando la filosofía trabaja sobre la literatura, ¿sí?, entonces está trabajando sobre algo que tampoco es objetual. O sea, está trabajando sobre una forma de sentido muy compleja y entra en conflicto. Por ejemplo, también con la música. O sea, cuando se hace filosofía de la música es muy complicado. O sea, yo puedo objetualizar la música, estudiar la partitura, estudiar qué es cierto autor, estudiar quizá cierta época. Lo puedo hacer con la literatura, pero en general yo intento trabajar sobre el hecho literario. Esto se complica mucho, porque es un magma de sentido muy grande. Entonces, ahí mi hipótesis es que siempre que uno se dedique a los estudios literarios desde la filosofía, va a haber conflicto. Y que no hay que intentar salir del conflicto. O sea, que es un conflicto productivo. Que es un conflicto productivo. Y que lo peor que uno puede hacer es tratar de desandar ese conflicto. O sea, de creer que la filosofía puede dictar a la literatura sus reglas de operación o de velar completamente el hecho literario. La literatura, por el contrario, crea una poética y crea también un universo de sentido. Y crea una narrativa. Crea una narrativa de sentido que no es la narrativa de la filosofía. O sea, no le interesa la verdad en el sentido que muchas veces ha interesado a la filosofía, ¿no? Como concordancia, concordatio adequatio ad rem, la concordancia entre el pensamiento y la mente. No es así. ¿Sí? Regreso a Platón. O sea, es sintomático que Platón ya haya señalado en muchos de sus diálogos de manera central en el guión, en el banquete, que la filosofía sí llega a ser desplazada por el hecho literario. Esto es, la filosofía alcanza puntos de comprensión del sentido, ¿sí?, que son superados por la literatura. O sea, que la literatura nos muestra un campo de acción de los seres, de los entes, de lo social, más complejo que el que nos puede mostrar la filosofía. O sea, eso creo que puede sostenerse hipotéticamente desde Platón. Por eso Platón en los últimos momentos cede la voz, ¿sí?, a un hecho literario. O sea, respeta el conflicto y además, como un gran filósofo, en lugar de operar con soberbia, deja que hable el hecho literario. Yo creo que esa enseñanza es crucial. Cuando nos acercamos al hecho literario hay conflicto, e históricamente la filosofía occidental ha cedido lugar a la literatura para expresar la sociedad. Entonces eso no hay que perderlo de vista. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O algún comentario? Sobre esto que acaba de mencionar, me surge una duda. Si la filosofía, pues, está bien, hemos ya dicho que no tiene un objeto de estudio, pero vaya, digamos que trata sobre cosas reales, ¿no? Cosas fantásticas. Hablamos de la filosofía actual. Hoy es, digamos, complicado que alguien se atreva a decir que, no sé, que la filosofía la creó Dios o cosas parecidas. En cambio, la literatura, en su campo, en su universo de sentido, puede decir cosas así, puede, digamos, crear mundos fantásticos y tal vez sí generarnos un sentido, pero no deja de ser fantasioso. ¿Cómo es que la literatura podría, digamos, desbancar a la filosofía en ese sentido, ya trayéndolo un poco más a la realidad? Bueno, no lo dice que la filosofía depende de Dios, pero lo creen muchos, nada más que no se atreven a decir.
Sí, lo que pasa es que, claro, dentro del discurso institucional y dentro de las normas de la objetividad, nosotros trabajamos con objetos reales, ¿no? Y no hacemos, por ejemplo, teología, ¿no? O sea, cuando nos acercamos al problema de Dios, nos acercamos como a un universo hipotético que está ahí, ¿no? O sea, Kant lo dejó de manera muy clara, ¿no? Dios es una hipótesis que no puede entrar en el sistema. Eso no quiere decir que Dios exista o no exista, simplemente que no puede entrar en el sistema. Ahora, el problema es que si la filosofía quiere reflejar no un saber interno, ¿no? Autofagótico, ¿no? Que se consume a sí mismo, o sea, no solo la filosofía institucional, sino si la filosofía aspira a reflejar también los campos de saber que están dados en el mundo social, entonces la filosofía tiene que reconocer que el campo teológico y el campo sacro sigue operando en las sociedades. Sigue operando en las sociedades. Pero lo cual no quiere decir que nosotros nos vamos teólogos, que puede pasar. Pero lo que quiere decir es que nosotros tenemos que buscar otra vez herramientas de investigación para incorporar ese campo teológico a nuestras esferas del saber. La literatura no tiene ese problema. O sea, la literatura avanza de manera franca, porque como la literatura no tiene ese fluido de la objetividad, o sea, nosotros trabajamos con objetos. Mi única idea es que son pretextuales, o sea, que no nos pueden encadenar, como si encadenan o ligan a otras disciplinas. La etnografía, la antropología, la sociología, ¿no? La física, la química. Nosotros trabajamos el objeto, pero ese objeto no define el saber filosófico, es simplemente un pretexto para el establecimiento del saber. Entonces la literatura avanza mucho más porque la literatura está por fuera de ese campo disciplinar. O sea, se mantiene en un campo disciplinar que le permite avanzar de manera franca. Entonces, claro, cuando tenemos que un filósofo, una filósofa dice qué es el sujeto, pues tratamos de cuadrarlo dentro de las normas de la objetividad. Mientras que la literatura, cuando nos dice qué es el sujeto, no nos dice qué es el sujeto, generalmente nos dice qué es Pedro Páramo. Entonces, la apertura es muy grande, el sentido es muy grande. Y ni siquiera es teologal, sino que la teología está incorporada, la sacralidad está incorporada y la racionalidad está incorporada. Entonces, eso es lo que le da la potencia al hecho literario. En general al hecho artístico, pero el hecho literario tiene muchas herramientas de formar un logos, ¿no? De formar un sentido de transmisión muy claro. O sea, lo oímos, ¿no? O sea, uno va a la lagunilla y le dice, bueno, no me alcanza el dinero, lo compro la semana que entra. Entonces le contestan, si Dios quiere. Y uno yo como filósofo le digo, no, yo voy a venir. Ya me habrán pagado. Y entonces él dice, no, si Dios quiere. Si Dios quiere. Y entonces uno dice, claro, o sea, Dios aparece casi como el que me va a abrir la puerta de mi casa, ¿no? No que si Dios quiere, yo aquí voy a estar, ¿no? Entonces, claro, no es la figura totémica de Dios, ¿no? Sino es como una reflexión sobre el azar muy completo. Entonces, claro, yo hasta después me voy y digo, claro, me van a pagar, voy a tener el dinero, ¿qué tal si ahorita me atropello? ¿O qué tal si no me levanto? O sea, no es propiamente Dios, es una situación azarosa que sale de mí, que entonces resulta que el que conoce el mundo es Él, no yo. O sea, mi referencialidad es muy pobre sobre mí. Mientras que en la vida cotidiana, cada vez que la gente dice, si Dios quiere, abre un inexorable que te proyecta sobre un tipo de saber. Te proyecta sobre un tipo de saber. Alguien me decía, cuidado cuando empiezan a hablar de Dios, porque si uno dice la virgencita, es que hay posibilidades. Pero ya cuando uno dice Dios quiere, es porque ya no hay posibilidades. Ya la mediación es de carácter metafísico. Mientras uno está con la figura mariana, es que todavía hay posibilidades de pues claro, cuando uno oye eso, ve que hay gradaciones muy complejas en el saber sacro, que están operando realmente, ¿no? Y que nosotros necesitamos herramientas complejas para traerlas sin perder objetividad, sin perder objetividad. Porque claro, nosotros nos formamos institucionalmente, ¿no? Dentro de una universidad laica, que está muy bien, pública, ¿no?
nacional, que implica un referente crítico de objetividad racional. Por eso nuestras herramientas tienen que ser muy delicadas, muy delicadas. Si no, las clases de filosofía de la religión se les acaban convirtiendo en misas, ¿no? Aquí adentro, esa misa pagana, ¿no? O luego los filósofos analíticos, que se debería hacer una historia de la filosofía analítica en México, de cómo todos acaban convertidos a la filosofía de la religión al final, ¿no? Pues es una cuestión muy interesante, ¿no? Pues eso, ahí es esa transversión, ¿no? De tan reprimido el campo institucional que al final explota, ¿no? Al final explota. Sí. Creo que les pasa a muchos filósofos, ¿no? O sea, no aquí en México, en todo el mundo, ¿no? O sea, al final tienen esa conversión. Bueno, si no hay más cosas, quiero mostrar dos ejemplos de esta tensión, o sea, de la importancia de la filosofía frente a la literatura, de la literatura frente a la filosofía. ¿Qué tengo aquí? Miren, si quieren vamos a empezar. A mí me interesa, siempre me ha interesado mucho Borges. Y claro, me doy cuenta que me interesa muchísimo porque es un autor que trabaja muchísimo sobre el campo filosófico y marca ese conflicto con el campo filosófico. Este es un poema que uno de los críticos más importantes de la obra de Borges, Daniel Balderston, usa como ejemplo para mostrar el despliegue del hecho literario. Entonces, El oro de los tigres, si no me falla la memoria, se llama. Entonces, vamos a verlo, ¿no? Un de la tarde en mi árbol reflexiono que el tigre evocativo de mi verso es un tigre de símbolos y sombras, una serie de tropos literarios y de memorias de la enciclopedia, y no el tigre fatal, la aciaga joya, que bajo el sol o la diversa luna va cumpliendo en Sumatra o en Bengala su rutina de amor, de ocio y de muerte. Dice, al tigre de los símbolos he puesto el verdadero, el de caliente sangre, el que diezma la tribu de los búfalos, y hoy, 3 de agosto del 59, alarga en la pradera una pausada sombra, pero ya el hecho de nombrarlo y de conjeturar su circunstancia lo hace ficción del arte y no criatura viviente de las que andan por la tierra. Segundo fracaso, ¿no? De realmente saber qué es el tigre. Dice, un tercer tigre buscaremos, este será como nosotros, una forma de ensueño, un sistema de palabras humanas, y no el tigre vertebrado que más allá de las mitologías pisa la tierra. Bien lo sé, pero algo me importa esta aventura indefinida, insensata y antigua, y persevero en busca por el tiempo de la tarde, el otro tigre, el que no está en el verso. Se ha hablado mucho de que ese poema, como muchos otros poemas, pero este en especial, engloba un poco la poética. O sea, el hecho literario es un hecho siempre fracasado. Siempre fracasado. O sea, nunca la literatura va a alcanzar el objeto referente. Ahí se parece a la filosofía. O sea, la gran diferencia parecería ser que la literatura, o sea, la gran literatura es consciente de ese hecho fracasado. O sea, de que en lo que va el lenguaje, la apuesta de todo el lenguaje es la insistencia permanente de ese centro
al que nunca se va a llegar. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes elementos por el que Platón reconoce el desplazamiento que se puede hacer de la filosofía. Porque la filosofía, dentro de su estructura, no está esa aceptación del fracaso, de llegar a la objetividad o a la verdad o a la revelación, mientras que en la literatura está. Vean lo que comenta Daniel Baldes sobre este texto. Dice Daniel: el lenguaje referencial en la narración no puede alcanzar ese tigre. Cada intento de nombrarlo o representarlo tiene como resultado la interpelación de otro interpretante más, para utilizar el término de Charles Peirce. Pero este reconocimiento de la insuficiencia del lenguaje no implica necesariamente, como supone la mayoría de los críticos de la obra de Borges, que los objetos no existen. En el otro tigre, Borges sugiere que el intento del escritor por referirse a algo es un proceso interminable y constantemente frustrado. Entonces, la idea muy potente de Daniel Baldes, ¿sí?, es esta: los objetos existen. Los objetos están en el problema del hecho literario, ¿sí?, es que es interminable y además encarnado en un ser humano temporal, como dice Borges, en tal fecha, del 50 y tantos, lo intento, siempre será un hecho frustrado. Siempre será un hecho frustrado. Tomo esta idea en general para ver una confrontación ya muy puntual entre Foucault y Borges. Ustedes, no sé si hayan leído Las palabras y las cosas, pero Las palabras y las cosas es uno de los textos más fascinantes del siglo XX, de Michel Foucault. Y ese texto inicia con una confesión de Foucault diciendo que lo escribió por leer este cuento de Borges. ¿Sí? Y este cuento de Borges, y en especial, dice Foucault, la famosísima lista del emporio celestial de conocimientos benéficos. Borges, en este texto sobre Wilkins, dice: esas ambigüedades, redundancias y deficiencias recuerdan las que el doctor Franz Kuhn atribuye a cierta enciclopedia china que titula Emporio Celestial de Conocimientos Benéficos. En sus remotas páginas está escrito que los animales se dividen en pertenecientes al emperador, embalsamados, amaestrados, lechones, sirenas, fabulosos, perros sueltos, incluidos en esta clasificación, que se agitan como locos, innumerables, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, etcétera, que acaban de romper el jarrón, que de lejos parecen moscas. Así están clasificados los animales. Entonces, Foucault dice que le produce una gran hilaridad y un gran contento este texto, y que decide escribir qué son las palabras y las cosas, para intentar explicar esto. Entonces, después de alabar a Borges, empieza un poco a corregirle la plana a Borges. Esto es, a decir qué está sucediendo aquí. Y hace una primera sección muy interesante. Todo esto viene de un ensayo que yo trabajé, se los pasaré después, ¿no? Esto es, Foucault dedica 3 páginas a comentar la clasificación, y lo primero que dice es esto: en el asombro de esta taxonomía, lo que se ve de golpe
lo que por medio del apólogo se nos muestra como el canto exótico de otro pensamiento, es el límite del nuestro, la imposibilidad de pensar esto. Foucault es muy listo. Se dice, nos asombra el texto porque no se puede pensar en ese texto. ¿Sí? Y desde ahí Foucault parece ganar la batalla. ¿Sí? Ganar la batalla. ¿Sí? Es un poco como si nos volviéramos a referir al oro de los tigres. ¿Sí? O sea, nos asombra el oro de los tigres por la imposibilidad de pensar eso que se está haciendo, pero además por la imposibilidad de pensar el tigre propiamente. ¿Sí? Recuerden lo que dice Daniel Pález. Esto es lo que dicen todos los críticos de Borges, pero no es así. No es así. Esto es, el tigre sí existe. El tigre sí existe. Entonces uno podría decir, eso que está ahí, sí existe. Y sí se puede pensar. Y sí se puede pensar. Yo escribí. La primera edición de Las Palabras y las Cosas está fechada en 66. Lustros atrás, en 45, Wittgenstein finalizaba sus investigaciones filosóficas. En el parágrafo 39, el quién es Wittgenstein se pregunta cuántos géneros de oraciones hay. Concluye que el lenguaje que pensar el lenguaje de esta forma es incorrecto, y en lugar de pensar en géneros, se dice que lo hagamos en juegos de lenguaje, ¿no? Que define como formas de vida. O sea, el lenguaje no hay que pensarlo en géneros, hay que pensarlo en juegos de lenguaje, formas de vida. O sea, yo creo que Wittgenstein se acerca mucho a eso. O sea, que se da cuenta que seguir pensando el lenguaje de manera genérica, ¿sí?, nos hace que no comprendamos cómo está desplegado el lenguaje. Entonces lanza esta propuesta de que lo pensemos como juegos de lenguaje, que a su vez dice que es un juego de lenguaje una forma de vida. Y entonces da esta lista. ¿Cuáles son los juegos de lenguaje en el que empieza? Dar órdenes y actuar siguiendo órdenes. Describir un objeto por su apariencia o por sus medidas. Fabricar un objeto de acuerdo con una descripción, dibujo. Relatar un suceso. Hacer conjeturas sobre el suceso. Formar y probar una hipótesis. Presentar los resultados de un experimento mediante tablas y diagramas. Inventar una historia y leerla. Actuar en teatro. Cantar a coro, adivinar acertijos, hacer un chiste, contarlo, resolver un problema en aritmética aplicada, traducir un lenguaje a otro, suplicar, agradecer, maldecir, saludar, rezar. Entonces yo creo que esa lista está igual de loca que la de Borges, que tiene algo muy similar. Y aquí nadie se va a decir que no la podemos pensar, como dice Foucault. Lo que pasa es que Wittgenstein hace un desplazamiento muy sutil hacia el campo de la literatura y lo trae a la filosofía. Pues imagínense esto como un programa de estudios de filosofía del lenguaje. Es la locura, ¿no? Imagínense, vamos a estudiar filosofía del lenguaje, bueno, por favor, para empezar. ¿O quién quiere rezar? Como en los animales celestiales, ¿no? ¿Dónde está etcétera? ¿No? ¿Dónde están los animales que van en el grupo, etcétera? Entonces es muy complicado, ¿no? Pero no quiere decir que no existe. No quiere decir que no existe. Otra lista. En la famosa paradoja de Sorites, que además curiosamente es de Mauner, que es el autor con el que también está trabajando Borges en su lista, Wittgenstein en las investigaciones filosóficas habla de la paradoja de Sorites en el párrafo 18. ¿Cuántas casas o calles y con cuántas casas o calles comienza una ciudad a ser ciudad? Nuestro lenguaje puede verse como una vieja ciudad, una maraña de callejas y plazas, de viejas y nuevas casas, y de casas con anexos de diversos periodos.
Y esto rodeado de un conjunto de barrios nuevos, con calles rectas, irregulares y casas uniformes. ¿Sí? Un ejemplo ya de otro calibre, ¿no? Esto es el hecho literario, la filosofía que retrotrae el hecho literario para rearmar su campo de estudio. Y Wittgenstein aún avanza más en las investigaciones y dice, imagínense que pensar es como habitar una ciudad. ¿Dónde empieza la ciudad? ¿Dónde acaba la ciudad? Pues es imposible pensar esa ciudad a través de un sistema. O sea, la ciudad acaba en ese árbol, acaba en aquella calle, acaba donde alguien le está viendo, acaba en un hecho, acaba en un día, acaba en un momento. O sea, la ciudad en sí misma es imposible pensar. Esto de la ciudad más bien se parece mucho al hecho literario. Al hecho literario. Entonces, ¿cómo la puedo pensar? O sea, ¿cómo puedo hablar yo de la ciudad? Pues claro, si yo estoy enfrentado a un discurso filosófico, tengo que avanzar. Pero esa ciudad es inconmensurable con el hecho filosófico. Es inconmensurable también con el hecho literario, pero es inconmensurable. O sea, trabaja bajo ese hecho trágico de la inconmensurabilidad de las cosas. Ahora, el problema sigue siendo el mismo. Eso no quiere decir que la ciudad no existe. Eso no quiere decir que la ciudad no existe. ¿Cuál es la conclusión? La segunda conclusión de Foucault. O sea, la primera gran conclusión de Foucault, o sea, de un filósofo central dentro de nuestras tradiciones, es que este tipo de cosas no se pueden pensar. ¿Sí? Entonces, no se puede pensar. Esas taxonomías, podríamos un poco adelantar y decir, tampoco se puede pensar la ciudad en la totalidad, tampoco se puede pensar los juegos de lenguaje como los propone Wittgenstein. Entonces, Foucault avanza muchísimo. La monstruosidad que Borges hace circular por su enumeración consiste en que el espacio común del encuentro se halla el mismo en ruinas. Lo imposible no es la vecindad de las cosas, es el sitio mismo en que podrían ser vecinas. Los animales que se agitan como locos, J, innumerables, K, dibujados con un pincel finísimo de cabello, ¿en qué lugar podrían encontrarse? A no ser en la voz inmaterial que pronuncia su enumeración, a no ser en la página que la transcribe. ¿Dónde podrían juxtaponerse a no ser en el lugar, a no ser en el no lugar del lugar? Entonces aquí Foucault ya sube las tintas. Ya sube las tintas, ¿no? O sea, ya hace una apología de la filosofía feroz. O sea, aquello que no está regido por la filosofía es monstruoso. Es monstruoso. Esos juegos de lenguaje son monstruosos. Esa taxonomía de la animalidad es monstruosa. Toda ciudad es monstruosa. Ahora, ¿por qué es monstruosa? Porque no se puede dar en el espacio. No pueden convivir en el espacio. Entonces, solo hay un lugar donde pueden convivir. Y entonces dice, esta tesis que me interesa, que está desarrollada por el conocimiento francés, hay un no lugar. Y ese no lugar es el lenguaje. O sea, terror total, ¿no? La literatura es un no lugar, la ciudad es un no lugar, ¿sí? Los juegos de lenguaje son un no lugar. ¿Sí? Entonces la filosofía lo que hace, sobre todo a partir de Kant, es generar una espacialidad. Porque claro, si leemos el discurso platónico, también es monstruoso. Es más, ese es monstruoso hasta abiertamente, ¿no? Sócrates es un verdadero monstruo. Se comporta así, hace que todos los lugares exploten, ¿no? Que todo sea muy difícil, que todo esté trabado. O sea, yo me acuerdo del discurso que alguien me dijo, bla, 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 va a encarnarse en mí. Entonces se encarga, guillotina y empieza. Eso es monstruoso, ¿no? Como decía Graciela Hierro, no queremos la última palabra de la fiesta, queremos ser invitadas a la fiesta. Pero no, lo que hace Sócrates siempre es monstruoso. ¿Recuerdas en Elipias? No puedo contestarle porque me pega y
sea, Heidegger le dice, bueno, pues pégale tú. Dice, no puedo porque soy yo mismo. Eso es monstruoso. O sea, siempre hay ese momento monstruoso en el texto platónico. Todo lo que hace Foucault de manera muy sorprendente es decir, bueno, aquello que no está legalizado por la filosofía es monstruoso. O sea, el texto va a acabar de manera muy diferente, las palabras y las cosas, pero ahí está avanzando contra Borges. Dice Foucault, por ello, las utopías permiten las fábulas y los discursos. Se encuentran en el filo recto del lenguaje, en la dimensión fundamental de la fábula. Las heterotopías, como las que con tanta frecuencia se encuentran en Borges, secan el propósito, detienen las palabras en sí mismas, desafían desde su raíz toda posibilidad de gramática, desatan los mitos y envuelven con esterilidad el lirismo de las frases. Ya ahí, o sea, vean, ¿no? O sea, después de hablar tan bien de Borges, dice, no, pues el problema con las utopías en el sentido de los no lugares es que solo son fábulas, ¿no? ¿Y cuál es el problema de la fábula heterotópica? O sea, de múltiples lugares, que es el hecho literario. El hecho literario es heterotópico. Son muchos. Un buen personaje es siempre heterotópico. O sea, no es un personaje que se rige por el bien o que se rige por el mal. Piensen, por ejemplo, en Crimen y Castigo. O sea, Raskolnikov nunca entiende bien por qué mató. Nunca sabe realmente por qué mató. Entonces, un personaje construido así es un personaje realmente, insisto, heterotópico, con muchos espacios internos en conflicto. Entonces, para Foucault, un personaje heterotópico detiene las palabras, ¿no? Hace imposible la gramática formal de la filosofía, desata mitos y además, la última frase es casi imperdonable, ¿no? O sea, envuelve con esterilidad el lirismo de las frases. O sea, ya ahí patea a Borges, ¿no? Osa patear a Borges, ¿no? O sea que Borges, además de todo, es un escritor frío, estéril, más de lirismo, ¿no? O sea que el escritor más bien debería estar haciendo siempre lírica del segundo orden para no desafiar la racionalidad filosófica. Borges sigue con otra lista después de la enciclopedia china. Inmediatamente después de la lista, el argentino consigna algo más cercano a nosotros, una clasificación bibliográfica fundamental en la taxonomía contemporánea del archivo del saber. Dice Borges, en ese mismo texto sobre Borges, el Instituto de Bibliográfico de Bruselas también ejerce el caos. Ha parcelado el universo en 1000 subdivisiones, de las cuales 262 corresponden al Papa, la 282 a la Iglesia Católica Romana, la 263 al Día del Señor, la 268 a las escuelas dominicanas, la 298 al mormonismo y la 294 al brahmanismo, budismo, shintoísmo y taoísmo. No rehúsa las subdivisiones heterogéneas. Verbigracia a la 179, crueldad con los animales, protección de los animales, el duelo y el suicidio desde el punto de vista moral, vicios y defectos varios, virtudes y cualidades. Comparen esto como cuando ustedes bajan a la biblioteca y ven el universo BH, PQ, R4, el universo de su biblioteca. Aquí está todo lo que se sabe sobre filosofía, todo sobre poética, todo sobre historia. Esa es la locura, ¿no? O sea, si uno comete el error de ir a la biblioteca central y equivocarse de piso, dice, Dios mío, aquí hay un mundo que yo no estoy contemplando, ¿no? ¿Sí? Puedo abrir los libros de química y decirles esto no entiendo.
tengo que irme al cuarto piso ya. Y alguien que llega al cuarto piso y habla algo del Leibniz dice, tengo que bajar al piso de química y física ya. ¿Sí? Esto es, el universo está así. O sea, el universo está subdividido así, monstruosamente. Monstruosamente. O sea, lo del saber en la biblioteca, cuando uno se va especializando tanto, ¿sí? Y de pronto lo mandan a leer un libro de antropología, si uno tiembla, ¿no? Le da un mareo y dice, me falta este otro universo por conocer, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora, no? ¿Cómo lo voy a lograr? Entonces uno dice, no lo voy a lograr. Más bien me regreso a lo mío, agarro mi libro y salgo de ahí inmediatamente. Esto es, así está dividido el universo. Parece existir Borges. Esta primera división que se hace en Bruselas, después va a tener la gran división de Leibniz, que es una división que llega hasta nuestros días, que influye hasta nuestros días. Borges concluye, después de todas estas listas, ¿no? Dice, cabe ir más lejos. Cabe sospechar que no hay universo en el sentido orgánico, unificador, que tiene esa ambiciosa palabra. Si lo hay, falta conjeturar su propósito, falta conjeturar las palabras, las definiciones, las etimologías, las sinonimias del secreto diccionario de Dios. Esto es, el universo, concluye Borges, es así, es monstruoso. Ese es el universo. Y esa es una conclusión que además solo se puede llegar de manera monstruosa con la literatura. O sea, la filosofía difícilmente puede alcanzar esa conclusión. Vean la conclusión de Foucault. Dice, el orden es a la vez lo que se ve en las cosas como su ley interior. La red secreta según la cual se miran en cierta forma unas a otras. Y lo que no existe a no ser a través de la reja de una mirada, de una atención, de un lenguaje. Y solo en las casillas blancas de este tablero se manifiesta una profundidad como ya estando ahí, esperando en silencio el momento de ser ilusión. Entonces la filosofía sería este principio de orden, ¿no? O sea, esta episteme, esta ontología del presente que nos daría el principio del orden. La cultura, ¿no? Dice, la cultura, librándose insensiblemente de los órdenes empíricos que les prescriben sus códigos primarios, instancia una primera distancia con relación a ellos. Les hace perder su transparencia inicial, cesa de dejarse atravesar pasivamente por ellos, se desprende de sus poderes inmediatos e invisibles, se libera lo suficiente para darse cuenta de que estos órdenes no son los únicos posibles ni los mejores, de tal suerte que se encuentra ante el hecho en bruto de que hay por debajo de sus órdenes espontáneos cosas que en sí mismas son ordenables, que pertenecen a cierto mundo, que hay un orden. Y termino. Imagínense, el escritor izquierdo. Así, la religión donde la cultura se emancipa, crítica y felizmente, otra vez Foucault, puede considerarse como la más fundamental, anterior a las palabras, a las percepciones y a los gestos, que según se dice, la traduce con mayor o menor exactitud o felicidad. Por ello, esta experiencia del orden, en su ser macizo el primero, desempeña siempre un papel crítico. Más sólida, más arcaica, menos dudosa, siempre más verdadera que las teorías que intentan darle una forma explícita, una aplicación exhaustiva o un fundamento filosófico. Así existe en toda cultura, entre el uso de lo que pudiéramos llamar los códigos ordenadores y la reflexión sobre el orden,
una experiencia desnuda y sin modos de ser, la filosofía. Este es el Foucault de las palabras y las cosas. Pues es un Foucault que va a cambiar muchísimo, y que yo creo que va a poner en duda estas ideas, hasta el último Foucault, donde ya hace una referencia a la famosa hermenéutica de sí, por ejemplo. Sí, lo sigues. ¿Sí? Este es un Foucault muy específico. O sea, este no es todo Foucault. Y además es un Foucault muy atractivo, que después es una historia de la gramática en todas las palabras y las cosas muy poderosa. Pero yo creo que es un Foucault que tiembla frente al hecho literario. O sea, que la revelación del hecho literario es, él dice, monstruosa. O sea, yo diría, es tan compleja, tan poderosa, que asusta a la filósofa y al filósofo, ¿sí? Y que le hace colocar un principio de orden. Ese conflicto es permanente. Pues ese conflicto hay que reconocerlo y no hay que tratar tampoco de eliminarlo, ¿sí? O sea, vean por ejemplo el otro ataque, ¿no? Por ejemplo el ataque de Leibniz, ¿no? El ataque barroco, donde se dejan contaminar por la práctica literaria, ¿no? Y entonces llegan a establecer determinadas taxonomías que solo pueden venir del hecho fantástico, ¿sí? O sea, la taxonomía de la biblioteca, esta a la que nosotros nos referimos, es una taxonomía en el sentido de Foucault monstruosa, pero muy productiva. O sea, nos demuestra que el universo realmente no existe con un solo principio, sino que el universo es una parcela de saberes artificiales que vamos haciendo. Y en tanto lo vamos haciendo nosotros, sí, en efecto, tiene algo de imposibilidad espacial. Entonces, yo aquí lo que trataba de mostrar es dos formas en que la filosofía se acerca al hecho literario. Una forma que me parece muy virtuosa, que es la forma barroca de Leibniz, ¿sí? Y después la forma radicalmente lúdica y profana de Wittgenstein, ¿sí? Donde yo reconozco ese hecho monstruoso, sobre todo a través de la literatura, e intento incorporarlo de manera controlada y racional al campo filosófico para que se establezca. Y otra forma de acercarse a la literatura, ¿sí? Que es una forma que ha tenido prelación en las filosofías modernas, contemporáneas sobre todo, que es una forma medrosa, que intenta colocar por atrás del hecho literario un hecho de orden filosófico, ¿sí? Y me parece que ahí la filosofía pierde oportunidades, o sea, de avanzar con su saber, o sea, de recrear su saber, de abrir nuevas expectativas de saber. Y el conflicto está ahí. O sea, en el momento en que ustedes traslapen hechos literarios a la filosofía, ¿sí? Eso tiene que sedimentarse dentro del discurso filosófico. Eso nunca va a ser bien recibido, ¿sí? Porque el discurso literario tiene otras herramientas de ataque. Entonces ustedes tienen que tener mucho control sobre eso. Y lo mismo pasa con otros discursos. En tanto el discurso es más complejo, ¿sí? Más herramientas necesitamos para no derruir el hecho filosófico, pero para poderlo hacer más abierto y más potente. Por ejemplo, el hecho cinematográfico, el hecho musical, el hecho de la misma obra pictórica, o el hecho del poema. O sea, cómo se va incorporando la lectura del poema a la lectura filosófica. Ahora, la otra cosa que espero que por lo menos quede un poco enunciada es la importancia del hecho literario en la cultura occidental. O sea, es un hecho muy potente. ¿Por qué? Porque es un hecho que ya trabaja sobre la idea del artificio. Un poco en el guión de Platón, como yo siempre digo, se sugieren las artes, la arquitectura, la música, que será la más importante para Platón, la pintura y la literatura.
Entonces todas trabajan sobre formas naturales, sobre la tierra, sobre las piedras, sobre los metales, sobre el aire, sobre el color, menos esta. Esta forma del arte ya no trabaja sobre una forma natural, sino que trabaja sobre una forma de segundo grado, que es la línea. Y es una forma artificial. ¿Sí? Entonces, el hecho de yo trabajar sobre una forma artificial hace que yo ya sea consciente del hecho literario de la artificialidad que viene de esas formas. Entonces, es muy complicado que yo llegue a la misma idea de que la arquitectura ya estaba dada en el mármol, que yo simplemente le ayudo a que salga. ¿Sí? Es complicado que diga eso ya está dado en la lengua, porque la lengua ya es un artificio de segundo orden. Entonces eso hace que toda la estructura lingüística sea muy trágica y sea interminable, sea muy tortuosa. Entonces la filosofía, cuando se enfrenta a ese objeto, ¿sí?, se enfrenta a un objeto que no puede ser pretextual. O sea, se enfrenta a un objeto que puede cambiar sus estructuras de manera muy radical. Y eso es algo que enseña el naturalismo. El enfrentamiento con la literatura es crucial para la formación de la filosofía y del filósofo y de la filosofía. O sea, lo que se abre, el espectro que se abre, quizá no tiene comparación con ningún otro espectro que se pueda ver. Todos los otros objetos pueden ser subsumidos por la filosofía. Este es muy complicado. O sea, vean las tiradas de Foucault para intentar dominarlo, ¿no? Es lo impensado, es lo monstruoso, y ni aún así lo puede dominar, ¿no? O sea, la filosofía ha tenido que incorporar lo monstruoso a su práctica, a sus categorías. Bueno, ¿algún comentario? ¿Alguna observación? Mario. Bueno, es complicado, ¿no?, hacer algún comentario concreto, ¿no? que es, digamos, parte de, yo creo, lo que yo noto justamente expresiones literario-poéticas vertidas dentro de un discurso filosófico. No sé si dentro o a la vez. Y entonces, pensando en esos, digamos, conjuntos heterogéneos de quizá discursos, ¿no?, que quizá esos diferencias o discursos distintos tienen puntos en común, por lo cual es posible que se vayan articulando de los distintos modos en los que se han articulado, ¿no? O sea, no solamente como un ejemplo, sino como una solución a un problema, ¿no? Por ejemplo, la poesía con respecto a la filosofía, etc. Pero bueno, es decir, que cuando hay esta mezcla, ¿no?, entre tipos de discurso, parece que la parte filosófica, si no se retrotrae a la parte del orden, como que la literatura del filósofo le hace extremarse hacia el orden. No creo que la filosofía necesariamente tenga la hipótesis del orden como algo presente constantemente, pero al momento que se enfrenta a hechos literarios es donde se extrema. No, nosotros somos ordenados. O sea, nosotros definimos objetos, nosotros sistematizamos, nosotros sabemos de manera racional lo que estamos haciendo. Que quizá, si el enfrentamiento es con otros tipos de discurso, sale al revés. Ahí nosotros somos laxos, ¿no? Sí, nosotros somos más comprensivos, especulativos. Exacto. Entonces, poco, no sé si hay algo que le haga la filosofía a la literatura en ese sentido, porque creo yo que quizá la literatura vista desde esta perspectiva, una de las cosas que hace es extremar el orden de la filosofía o meter esa como semillita de, híjole, a ver aquí como que no estoy entendiendo, ¿no? A ver, tengo que entender y me siento a
términos y hacer más labor filosófica. Pero del lado de la literatura uno puede pensar, no, pues es que pasan por encima, ¿no? Claro. No sé si... No, eso es muy interesante. Sí, yo por eso, vean, por ejemplo, Marx es alguien que trabaja la literatura y la deja entrar a la obra. Y por eso se dice que por ejemplo, el Capital parece animal vivo, que cada vez que se lea parece otra cosa. Y muchas veces es por el ritmo y el hecho literario que está ahí. Wittgenstein es otro, y los barrocos, no solo los barrocos y los modernos del 16 y 17. O sea, Descartes está jugando con la literatura de manera muy clara, justamente para que ese principio de orden no se envuelva en un sistema dogmático. O sea, nosotros podemos ya llegar a cuáles son ya las ideas que están establecidas en el canon cartesiano, y sin embargo esa obra no peca de dogmatismo, justamente porque él inserta el hecho literario de manera muy radical, sobre todo en el discurso de método. Es sorprendente el hecho literario como está ahí jugando. Ahora, del otro lado es muy complicado. O sea, del otro lado es muy, muy complicado. O sea, los autores saben de filosofía. O sea, las grandes literatas y los grandes literatos saben de filosofía. Son atentos al hecho filosófico. O sea, lo conocen, lo leen. O sea, es extraño que no estén atentos. Y sin embargo, ahí no se ve claro la relación. Más bien yo creo que ahí sí hay una relación muy claramente de exiliarse permanentemente del discurso filosófico. No menospreciarlo, siempre reconocerlo, pero marcar una especie de distancia permanente frente al hecho filosófico. Justamente por la potencia de la productividad del hecho filosófico. O sea, Kafka, por ejemplo, el mismo Borges. O sea, el mismo Borges trabaja las ideas filosóficas, pero las lleva todas al hecho literario. O sea, inserta elementos de verosimilitud muy importantes que le impidan hacer eso. El mismo Platón, ¿no? Que siempre está peleándose contra Homero. Quiere ganarle a Homero y no puede. Homero siempre vencerá. Entonces, claro, ahí es una cosa que habría que pensar, en efecto. Porque la historia lo que nos parece es que cuando el literato, la literata entra en el discurso filosófico de lleno, pierde. Su obra cae. Porque es un discurso que este principio de orden es descomunal. Pues claro, el literato se tiene que mantener en el campo de lo monstruoso. El monstruo mestizo del genio, produciendo siempre ese tercero discurso. Entonces, por eso me parece muy singular lo que hace Platón. O la salida es aporética o la salida es literal. Pero eso es inconmensurable para la filosofía. Y yo creo que ahí lo que nosotros tendríamos que hacer es siempre leer literatura para ver cómo se abre nuestro panorama de investigación y de sensación sobre el problema filosófico. Pero sobre eso pensar. Miren, yo este libro sobre el que están basados varias de estas cosas lo tengo, y tengo varios ejemplares. Les dejo uno, pero yo voy a regresar a hablar de otra cosa de tecnología y traigo más. Si quieren. Iba a traer varios, pero se me pasaron. Pero les traigo porque tengo muchos. Entonces, tengo muchos y nunca se distribuyen nada, entonces los traigo en 2 o 3 semanas. Y bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias.